¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que avanza día a día, pero bien lo sabes, para poder avanzar hacia ese destino es imprescindible conocer el poder de nuestra historia. Suena la campana. Ela ahí, profesor. Profesor. Eso eres todo. Me pongo de pie, profesor. Yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. El árbol del conocimiento nos ha entregado los su gran fruta. Exacto, el fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Claro. Profesor, esta clase de hoy, una conmemoración que celebra no me había dado el mundo cuenta. entero. Tú cumples el rol de Eva acá. No sé, profesor. Momento. Épale. No sé lo que me está diciendo, me crié en el colegio laico, profesor. ¿Qué pasó la manzana? Me pegué la cachada yo soy el realmente. que instiga el conocimiento. Tú eres el que trae el pecado acá. En la visión machista de la conciencia. Sí. La tradicional, digamos, la tradicional. O no, o la Claro. feminista, porque el pecado mucha que servir. El del conocimiento me es refiero. un mito con muchas lecturas. La inquietud del conocimiento. Por supuesto, sí. De la razón. Y darnos cuenta de que somos seres con conciencia. Y en ese darnos cuenta, profesor, Nos damos cuenta que estamos piluchos. abrigados con el conocimiento. Exacto. El mundo entero Sí. conmemora lo siguiente, profesor. Vamos. Ahí están. firmando. 80 años de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de la rendición de Alemania, y ahí están firmando los nazis. La capitulación completa, profesor, se celebran en estos días 8 décadas ya de esto. Sí. Y la pregunta es, ¿qué tuvo que ver o no ver Chile en la Segunda Guerra Mundial mientras se desarrollaba desde el 39 al 45, ¿no? Este hecho que significó millones y millones de muertes. Sí, no, terrible. Una Un catástrofe. conflicto tremendo, profesor. Universal, sin duda. Mire cómo firman los nazis ahí. Claro, ahí está el general Jodl probablemente, Keitel y todo eso. ¿Y Chile qué es lo que hizo? ¿No? ¿Qué- Si quiere, demos qué- vuelta qué a la hacía pizarra, acá? ¿Qué hacía profesor. acá? ¿Qué monos pintábamos ¿Qué monos nosotros? pintó Chile en esta cuestión? Claro. Porque la Segunda Guerra Mundial y Chile tuvieron impacto, tuvo obviamente. impacto de la guerra en Chile. Bueno, evidentemente Chile no participó materialmente en la guerra. Chile mantuvo la neutralidad a lo largo de todo el conflicto. Recién le declaró la guerra al Japón un poquito antes que terminara la guerra. Y no hubo una afectación directa del conflicto bélico en Chile, pero sí tuvo repercusiones, yo diría, políticas muy importantes. Así allá. Sí. ¿Por dónde empezamos? Dijo el Empecemos por el principio. Empecemos por el principio. A ver, los dos presidentes que gobiernan Chile durante la Segunda Guerra Mundial son radicales, Pedro Aguirre Cerda y luego Juan Antonio Ríos, ¿no? Cada uno casi una mitad. Y Pedro Aguirre Cerda llega al poder después de un hito histórico en el cual están vinculados los nazis, ¿no? En particular el movimiento nacional socialista, que eran los nazis o nazistas chilenos, que es la tristemente célebre masacre del Seguro Obrero, ¿no? Que eso ocurre el 4 de septiembre de 1938, en la víspera de las elecciones presidenciales de ese año, donde se presentaba Pedro Aguirre Cerda como candidato de la izquierda, ¿no? Del Frente Popular, y por su lado Gustavo Ros Santamaría de la derecha, continuando el gobierno de Arturo Alessandri, que venía terminando, ¿no? La matanza del Seguro Obrero. Claro, porque ahí este grupo nazista, el Movimiento Nacional Socialista, esa foto es muy impactante. Oh, la foto, profesor. Sí, ¿Qué me puede sí. decir usted de esta foto, profesor? Bueno, ese edificio del Seguro Obrero, que es la actual sede del Ministerio de Justicia, está aquí en Santiago, en la Plaza de la Constitución, justo frente a la Moneda. Oye, ¿no? al frente de la Moneda, Sí, diagonal. o sea, ahí si uno está. sale, claro, es hacia la mano derecha, ¿no? O sea, sería la esquina nororiente. Claro. Es un edificio muy sólido y que en ese intento de golpe de Estado, este grupo nazista, esperando la colaboración en este golpe de Carlos Ibáñez del Campo, que era otro de los candidatos presidenciales de ese año, se toman la Casa Central de la Universidad de Chile y ese edificio, que era el edificio del Seguro Obrero, por eso se llama así.
Y bueno, esta asonada fracasa, ¿no? Este intento de golpe, y es reprimida duramente por los carabineros, que logran rendir a los ocupantes de la Casa Central de la Universidad de Chile a cañonazos. Hay fotografías muy impactantes como agarran a cañonazos, y luego los hacen caminar por todo el centro de Santiago. Esas son las fotografías, y van rendidos, ¿no? Que eran casi todos jóvenes, muchos de ellos universitarios, y son trasladados hacia el edificio del Seguro Obrero, donde se rinden los que se habían tomado también ese edificio. Y ahí los trasladan al Seguro Obrero. Claro, a los de la Casa Central de la Universidad de Chile, que es todo muy cerca, ¿no? Ahí, claro, en el centro de Santiago. Sí. Entonces los llevan por las calles, y esas fotos son ahí, son muy impactantes. O sea, columnas de presos siendo llevados por carabineros apuntándolos, ¿cierto?, con sus armas. Y los llevan a este edificio, y en este edificio combinan a rendirse a los que estaban en los pisos superiores, que también se lo habían tomado estos nazistas, y ellos se rinden. En toda esta asonada asesinan a un carabinero, en fin, una serie de hechos. Y estos nazistas rendidos bajan las escaleras, mientras los carabineros entran con los que traían de la Casa Central y van subiendo las escaleras, y se encuentran en el descanso de uno de estos pisos, ¿no? Los que bajaban con los que subían, empujados por los carabineros, y son masacrados. No le puedo creer. 60 personas masacradas a sangre fría. Jóvenes todos. Jóvenes, ya rendidos, ¿no? O sea, evidentemente eso fue una ejecución. Gobierno de Alessandri esto, ¿no? En los últimos días del gobierno de Arturo Alessandri. Él fue el responsable de esta masacre. Y esto tuvo consecuencias políticas, además de las consecuencias que podríamos decir materiales y éticas, ¿no? Que es que fue tal el desprestigio de esta masacre que el candidato a Arturo Alessandri, que era Gustavo Ras Santamaría, quedó muy dañado, porque se le consideraba parte de ese mismo gobierno. Y por otro lado, los partidarios de Ibáñez y también los seguidores de este movimiento nacional socialista decidieron apoyar a Pedro Aguirre Cerda en lugar de Alessandri, a quien vean como responsable de esta masacre, y eso colaboró a que Pedro Aguirre Cerda fuera elegido presidente de la República. Y Alessandri sale con los votos de este movimiento nacional socialista. Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, sí. Ah, perdón, sí, dije. Sí, claro, claro. Pedro Aguirre Cerda. Claro, sí, porque con Alessandri, por supuesto, no lo iban a apoyar en ningún caso. Y la diferencia es mínima, es más o menos de un voto porcentual, en el que Pedro Aguirre Cerda logra vencer a Gustavo Ros, ¿no? Mira, aquí está González Fonmarés. Así se vestían los nazis chilenos. Sí. Esto eran nazis con C, pero eran pro-nazis con Z de los alemanes, ¿no? Claro, aquí había dos agrupaciones nazis, digamos. Estaba este movimiento nacional socialista, que eran chilenos, ¿no? Ahí está, él es Jorge González Fonmarés, el jefe. Así le decían sus seguidores, así como el Führer, el Duce, todos, el caudillo. Claro, todos tenían un nombre de chapa, ¿no? Y él era el jefe. Y por otro lado estaba el partido nazi alemán, el NASDAQ, ¿no? El Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, que era una filial del Partido Alemán en Chile, en el cual estaban inscritos muchos alemanes que vivían en Chile o descendientes de alemanes chilenos. Entonces estaba el Partido Nazi Alemán y este movimiento chileno nacional socialista, con C, que no eran lo mismo, pero sin duda que tenían afinidades. Puntos de encuentro. Claro, claro. ¿Y qué significa entonces, en rigor, pensando en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que ya se olía en el aire, ¿no? Sí, sí. Que iba a haber un conflicto de esta envergadura. Sí. ¿Cómo incide esto hacia ese camino, profesor? Bueno, esto va a incidir en las medidas que va a tomar Pedro Aguirre Cerda una vez llegando al poder. Y ahí hay dos cuestiones que son súper importantes, ¿no? Diría yo, que son como las principales amenazas que ve venir Pedro Aguirre Cerda en este contexto político. Por un lado, la amenaza nazi-fascista en Chile, que estaba este golpe fracasado, pero luego el año 1939, cuando él ya ha asumido la presidencia, es víctima de un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado denominado el Ariostazo, llevado adelante por un general del ejército chileno, Ariosto Herrera, que era fascista. Él había sido agregado militar en la Italia de Mussolini, entonces él era un convencido fascista. Y él detestaba al Frente Popular porque era, digamos, el... Este caballero, Ariosto. Ahí está, él es Ariosto. Entonces, Ariosto hace un golpe en contra del gobierno de Pedro Aguirre Cerda con el objetivo de derribar a Pedro Aguirre Cerda e instalar un gobierno de derecha pro-fascista, pro-nazi. Claro, y esto fracasa. Y esto permite que Pedro Aguirre Cerda, y ahí está, digamos, la inteligencia de su reacción, lo que llamaban, entre comillas, depurar al ejército, y expulsa a una serie de militares pro-nazis o pro-fascistas, y así, en cierto modo, lo limpia, ¿no? Mira esa portada del Diario de la Nación, profesor, de lo que usted está hablando, ¿no? El gobierno sofocó ayer conato revolucionario. Claro, todo esto se creía el Duce, se creía Mussolini, ¿no? Sí, claro. Y toda esa multitud ahí está... Bueno, salió a apoyar al gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Sí.
así es, así es, así es. Entonces, esas son las amenazas, digamos, que está viviendo Chile. Bueno, y lo otro que afecta con mucha fuerza es que el año 1939 Pedro Aguirre Cerda toma una serie de decisiones en relación al conflicto. Y una de ellas, por ejemplo, es una política exterior que se denominó de puertas abiertas, que aceptaba a los inmigrantes y refugiados que venían huyendo de los conflictos europeos, en particular a los refugiados republicanos españoles que venían huyendo de la derrota ante Franco, ¿no? Y por otro lado, de los judíos que ya estaban siendo perseguidos en la Alemania nazi para huir, ¿no?, de Europa. Entonces, está esa política que fue muy importante. Claro. Y lo otro que ocurre justo en la víspera del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que es el 1 de septiembre de 1939, una semanita antes, la noche del 23-24 de agosto, se firma un pacto en Europa, que luego, por supuesto, lo conoce todo el mundo, que se va a llamar el Pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no? El pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Sí. Cosa que nadie podía entender, ¿no? Porque era una cosa muy extraña que los dos enemigos jurados, ¿no?, el nazismo alemán y la Unión Soviética de Stalin, firmaran un pacto. Mira, atrás se ve Stalin y ahí está Molotov, ¿no? Firmando. Ahí está Molotov, el inventor del famoso cóctel. El cóctel que lleva su nombre, claro, y su que apellido. Es tan popular todavía, ¿no? Y claro, Ribbentrop, que estaba más atrás, que era el canciller alemán, más bien el ministro de Relaciones Exteriores, porque el canciller le decían al jefe de Estado. Veamos lo que dijo la prensa chilena, ¿no? De esto que usted dice que, veamos. La gente descolocó al mundo entero y obviamente también a Chile, ¿no? Esto fue antes del pacto. Hitler trata de neutralizar a Rusia con un pacto de no agresión. Aumenta los movimientos de tropas alemanas mientras sube el grado la tensión con Polonia, se decía en esta nota. No alcanzo a ver la fecha, pero... Esto fue 24 de agosto, entonces haber sido por esos días. Es la 22 última semana... Esto es 22 de agosto. Mira, profesor. o sea, están ahí en la víspera. Esto es una semana antes de la invasión alemana a Polonia. Mire. Es en la visperísima, ¿no? Y esto es un día, el 24, esto, ¿eh? Mira, nada detendrá a Alemania en el logro de sus fines, dice la Nación. Anoche quedó firmado el pacto germano-ruso. Ahí está. Mira. Ahí está. Entonces esto dejó al mundo atónito y dejó sobre todo... Perdón, profesor. Sí. La guerra se acerca a pasos agigantados. Claro, aquí ya se olía a guerra. Se venía, sin duda. La conducta agresiva de la Alemania nazi ya tenía un tiempo y esta era la víspera, ¿no? Polonia se había visto sometida a muchas presiones y la guerra iba a estallar. Entonces, este es un pacto en el cual las cláusulas secretas, evidentemente, se dividen sus áreas de interés, como se denominaba en la época, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. Se repartieron el mundo ahí. Se repartieron al menos un pedazo de Europa, ¿no? Claro. Y eso permitió que posteriormente la Unión Soviética invadiera las repúblicas bálticas, ¿no? Y también intentar invadir Finlandia, ese invierno boreal, ¿no? El verano nuestro. Y lo pararon los finlandeses. Claro, la famosa guerra de invierno. Y por otro lado viene el 1 de septiembre la invasión nazi de Polonia y cuando ya está bastante avanzada, el Ejército Rojo invade Polonia desde el este, porque hasta la Primera Guerra Mundial, Polonia no existía y la frontera estaba en la mitad de Polonia. Varsovia era parte de Rusia, ¿no?, del Imperio Ruso. Entonces Stalin iba a recuperar esos territorios perdidos en el contexto después de la Primera Guerra Mundial. Y esto tuvo consecuencias nefastas para la coalición de gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Así es. El Frente Popular. ¿Qué es lo que era el Frente Popular? ¿Quiénes integraban ese Frente Popular? El Frente Popular era un frente de izquierda, que es el que lleva a Pedro Aguirre Cerda al poder, integrado por el Partido Radical, que era el partido más importante, el más poderoso, el más antiguo, y del cual el presidente era militante, ¿no? El Partido Comunista y el Partido Socialista, y además el Partido Demócrata o Democrático, que a esa altura era un partido muy pequeño. Entonces, esta alianza respondía a un llamado que había hecho la Unión Soviética antes, a partir de la Tercera Internacional, a formar frentes antifascistas en alianzas amplias de izquierda para detener el auge del fascismo, ¿no? Y los mismos soviéticos firman un tratado con los nazis. Exacto. Claro. Y resulta que el único Frente Popular de América, porque esto fue un fenómeno más bien europeo, los hubo en España, en Francia, fue Chile, que seguimos el ejemplo y que fue exitoso porque Pedro Aguirre Cerda ganó la elección. Sin embargo, se dan esta vuelta, ¿no?, esta verdadera voltereta, y el Frente Popular aquí queda muy tensionado, en particular el Partido Comunista de Chile. Claro, ¿y qué hizo el PC chileno entonces? O sea, hizo esta una dicotomía. Hizo lo que pudo para intentar justificar esto porque seguía
en ese sentido, la política exterior de la Unión Soviética. Era como el gran hermano, ¿no? El líder en la lucha por la liberación del proletariado. En consecuencia, ¿qué dijo Stalin ahí? Dijo, bueno, en realidad lo que está pasando acá, en esta guerra, que ya había estallado, ¿no?, rápidamente, la invasión alemana, es que era un conflicto intercapitalista, ¿no?, entre los alemanes nazis y hasta esa época Gran Bretaña y Francia, ¿no? Luego se va a sumar Estados Unidos y el resto del mundo. Y en consecuencia, la Unión Soviética había tomado resguardos tácticos ante esta amenaza que se cernía, ¿no? Claro, porque está todo cruzado, profesor, porque claro, los nazis estaban en contra del capitalismo y luego estarían en contra incluso de Estados Unidos y toda Europa, ¿no? Los grandes capitales de Europa. O sea, ahí es rara, ¿no? claro, las posiciones ideológicas son complejas. Y aquí los comunistas chilenos quedaron realmente en una situación súper incómoda, porque ¿cómo justifican eso, no? Y al interior del Frente Popular. Y por otro lado, los socialistas se les tiraron encima, ¿no? El PS, inmediatamente, porque el Partido Socialista no tenía esa postura, en particular algunos dirigentes y sobre todo uno de sus principales dirigentes de la época. El PS se había fundado hace poquito, que era Oskar Schnake, ¿no?, que en esa época era ministro de Pedro Aguirre Cerda, que acusa derechamente a los comunistas de hipocresía, ¿no?, y que están apoyando de manera indirecta al nazifascismo, y qué diablo está pasando acá, ¿no? Sí. Ahí está Oskar Schnake, una figura clave, profesor, y que terminaría siendo muy anticomunista. Sí, Oskar Schnake, claro, lo que pasa es que sí, Oskar Schnake es nombrado por Pedro Aguirre Cerda ministro de Fomento. Porque otra cosa que pasa el año 39 y que nadie esperaba es que en enero del 39 viene el terremoto de Chillán, que deja el sur destruido, ante lo cual Pedro Aguirre Cerda también tiene una respuesta de reconstrucción, de auxilio, pero también de industrialización nacional, que bien sabemos que él utilizó la coyuntura de la tragedia del terremoto para instalar la Corfo, ¿no? Y en ese proyecto nombra a Oskar Schnake ministro de Fomento. Entonces era el principal responsable, no solo de las labores de construcción, sino que de las labores de instalación del proceso de industrialización nacional. Y eso era súper importante. Sí. Entonces, en el conflicto bélico, a Pedro Aguirre Cerda le interesaba mucho más este proyecto nacional, que era, exacto, por un lado, reconstruir, ¿cierto?, el sur y de la mano con eso llevar adelante este proceso de industrialización. Entonces, él declara la neutralidad. Ahí eso se dio, por eso que tiene que asumir esa neutralidad, entonces. Exacto. Agobiado exacto. Por esas tensiones. Y además porque era la tradición chilena de neutralidad, por ejemplo, desde la época de la Primera Guerra Mundial, donde Chile también había mantenido la más estricta neutralidad, y los chilenos decían, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en conflictos europeos si a nosotros no nos interesa ni tampoco nos conviene? Tenemos un terremoto acá. Para que... Exacto, veamos nuestros intereses. ¿Cómo lo explicó Pedro Aguirre Cerda, veamos, ¿no? Esta neutralidad respecto a este conflicto mundial? Dijo en este decreto 157, el 8 de septiembre de 1939. Mire, una semanita después de estallar la guerra. Después de la invasión de Polonia. Exacto. Chile, de acuerdo con el sentimiento público y con la ideología del actual gobierno que aspira sobre todo al sostenimiento de la paz y cordialidad de todas las naciones, declara que se mantendrá neutral en el actual conflicto y con esta fecha ordena a todas las autoridades y recomienda a todos los particulares que guarden la más estricta neutralidad en todos los actos públicos y privados que puedan afectar las amistosas relaciones con el país que el país, ¿no?, ha mantenido y quiere con las naciones beligerantes. Sabemos entonces que la izquierda chilena, a través del mismo gobierno, queda dividido entre el PS y el PC. Sí. ¿Qué pasaba con la derecha chilena, profesor? A ver, la derecha fue partidaria acérrima de la neutralidad. En la derecha había sectores proclives a la Alemania nazi y también a la Italia fascista. Otros no, podríamos llamar de una derecha más tradicional o liberal. Pero la idea de neutralidad, porque, a ver, declarar la neutralidad quería decir que no se le iba a declarar la guerra a Alemania, básicamente, porque nadie pensaba que alguien le iba aquí a declarar la guerra a Estados Unidos o Gran Bretaña. O sea, nadie tenía esa idea tan loca. Entonces, defender la neutralidad para los partidarios de Alemania, para la gente de derecha, era en cierto modo defender a Alemania, ¿no? Y ellos se declaran partidarios de la neutralidad estrictos y eso lo van a mantener a lo largo de todo el conflicto. Y en la situación en que se va a cambiar esa posición vamos a ver cómo la derecha se ve más o menos tensionada entre los sectores, digamos, más ultra y otros que son más dialogantes. ¿Y pesó la colonia alemana? Por supuesto, Chile, evidentemente. O sea, había muchos factores. Primero, para que nos metemos en una guerra que a nosotros no nos incumbe, ¿no? Mantengamos buenas relaciones con los distintos beligerantes y saquemos el mejor provecho de esta coyuntura. Por otro lado, la presencia muy importante de la colonia alemana en Chile, muy
numerosa, muy influyente y además con muchos vínculos y mucha tradición con las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, ¿no? Ariosto Herrera, que es un ejemplo de eso extremo. Entonces, en ese sentido... Usted ha contado, profesor, que el ejército chileno es de raigambre prusiana. O sea, el proceso de prusianización del ejército empieza en la década de 1890. Un proceso muy profundo que aún permanece, en cierto modo. Entonces, había resistencia a declarar la guerra al eje, ¿no? Y en particular, al principio de la guerra, a Alemania e Italia. Por todos esos motivos. Y por la necesidad también económica y comercial de la reconstrucción y el proceso de industrialización. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en un conflicto que no nos interesa, ¿no? Que no nos incumbe? Y ahí lo que hace la derecha es participar de esos argumentos, ¿no? Pero la izquierda la ve más compleja, porque resulta que el año 40 el ministro Schnake viaja a Estados Unidos, el Estados Unidos de Roosevelt, ¿no? Un Estados Unidos liberal que podría desde ahora verse como incluso socialdemócrata, ¿no? Con el New Deal y todo esto, un Estados Unidos que estaba en contra del nazifascismo, para conseguir fondos para la reconstrucción e industrialización de Chile, en particular para la construcción de la siderúrgica de Huachipato. Ahora un Estados Unidos que también era neutral en estos primeros años. Neutral, pero hasta por ahí nomás, No porque se metió, Estados pese Unidos, a que Churchill claro, le pidió mucha ayuda. Era neutral, no intervino en la guerra directamente, pero sí le dio ayuda económica y militar a Gran Bretaña y a otros que resistían la amenaza nazifascista a través de una ley que se llamó de préstamos y arriendos, ¿no? Lien and Lease, y de la cual Chile también en un momento quiso participar, ¿no? Entonces viaja Schnake a Estados Unidos a conseguir este apoyo financiero, que por otro lado Estados Unidos lo daba, en cuanto que hubiera también apoyo a la causa en contra del nazifascismo. Y bueno, y consigue financiamiento y regresa a Chile, y aquí los comunistas lo maltratan mucho por haber viajado a Estados Unidos, que era la cuna del capitalismo, ¿no? En esta situación de los comunistas muy incómoda, claro, de la alianza Unión Soviética-Alemania nazi, ¿no? Entonces se van en contra de los gringos, ¿no? Que esa es la cuna del capitalismo, sí, y que Oscar Schnake era un lacayo de Wall Street, ¿no? Hay hartas fotos de Schnake incluso marchando al lado de Salvador Allende. Sí, claro, con los uniformes que tenían los milicianos socialistas, porque en esa época se salía a la calle a marchar y también a agarrarse a palos, ¿no? Eran épocas muy duras, y todos tenían sus respectivos uniformes. Los partidos, sí, políticos estaban como semimilitarizados en ese tipo de cosas. Oiga, profesor, para entender lo que usted está contando, ¿no? Y esta problemática que queda en el seno de la alianza de gobierno, veamos qué pensaba Schnake de los comunistas. ¿Qué le responde a los comunistas? Dijo el ministro de Fomento: sus propios dirigentes han asesinado el principio internacional y lo han asesinado para mantener la paz y la neutralidad de Rusia en la guerra. Tenemos que tener dispuestos nuestros hijos y nuestras familias para llevarlos a la prisión. ¿Y para qué? Para mantener la paz y la neutralidad de la patria rusa. No, nunca, le responde Oscar Schnake en este discurso en el Teatro Caupolicán en diciembre de 1940. Ese discurso lo da al regresar de su gira a Estados Unidos a conseguir dinero, cuando los comunistas lo tratan de lacayo Wall Street, y él dice, a ver, momentito, ¿y ustedes, no? Entonces, esto genera un conflicto tan grave entre los comunistas y los socialistas que a principios del año siguiente, Oscar Schnake va a solicitar a los partidos del Frente Popular que el Partido Comunista sea expulsado del Frente Popular. Los otros partidos se niegan a hacer tal cosa porque consideran que esto es excesivo, y Oscar Schnake y el Partido Socialista se salen del Frente Popular y terminan provocando el fin del Frente Popular. Mira. Entonces las consecuencias políticas son sumamente graves, sumamente graves, sumamente graves. De hecho, después, bueno, esto va a cambiar, ¿no? De hecho, aquí uno ve un poco las consecuencias de la política exterior en la política interna chilena, y una cierta precipitación en este tipo de declaraciones de medidas, porque el año 1941, que van a ocurrir muchas cosas, el 22 de junio de 1941 comienza la invasión nazi a Alemania, donde el famoso pacto de no agresión fue solo papel mojado, ¿no? La famosa Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, ¿no? Que es cuando la guerra realmente se pone pesada. Y desde ese momento el Partido Comunista Chileno respira aliviado, ¿no? Claro, Hitler desconoce el acuerdo. Claro, lo desconoce. Traiciona finalmente a Stalin, ¿no? Exacto. Entonces, eso permitió, en el caso chileno, recomponer las relaciones entre socialistas y comunistas. Porque ya los comunistas no tienen que estar haciendo malabares para justificar esta alianza, que era evidentemente bastante espuria, ¿no? Claro. Y se alinean en el bando antinazi y antifascista. Y luego, meses después,
el 7 de diciembre de 1941, va a ser el ataque japonés a Pearl Harbor, que va a sumar a Estados Unidos. Entra Estados Unidos. A Estados Unidos. Entonces, desde ese momento, los comunistas van a saludar a los socialistas y van a saludar a los norteamericanos, siendo parte de esta alianza en contra del nazifascismo. No, y después ya en la última foto, cuando firma la alianza y está Stalin al lado de Eisenhower, dice, de Roosevelt, perdón, claro. Ya dicen, ya ahí se armó todo, por lo menos. No, claro. Pero de ahí venía la Guerra Fría y todo No, lo por que supuesto. saben. Entonces, eso tuvo consecuencias muy graves para la política interna chilena. Bueno, a fines del 41 fallece Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Poco antes de Pearl Harbor, él fallece a fines de noviembre y el ataque es a principios de diciembre. Entonces, más encima en Chile tiene que haber elecciones presidenciales, porque se muere el presidente, ¿no? Y esas elecciones presidenciales quedan para inicios del año siguiente, para enero de 1942. Y ahí hay dos candidatos, uno por la continuidad del gobierno, que es Juan Antonio Ríos, ¿no? También un personero radical del ala derecha del radicalismo, y el otro candidato es ni más ni menos, una vez más, Carlos Ibáñez del Campo. Y esa elección nos va a mostrar un poco lo que pasa en Chile en relación al conflicto mundial, porque Juan Antonio Ríos va a acusar a Ibáñez de ser el candidato del nazifascismo. ¿No? Él apoyó el golpe de la matanza del Seguro Obrero. Las simpatías de quienes votan por Ibáñez van más en las simpatías por la Alemania fascista. Bueno, y en esas elecciones Juan Antonio Ríos arrasa. Entonces eso da cuenta, hasta cierto modo, de que en Chile las simpatías de la ciudadanía, de manera mayoritaria, a esas alturas de la guerra estaban por la causa aliada y no por el eje. ¿Y qué me dice, profesor? Ya termina la Segunda Guerra Mundial y luego viene con González Videla y ahí ocurre la ley maldita, ¿no? La llamada ley maldita de defensa permanente de la democracia, que deja al Partido Comunista proscrito. Claro. Y donde también Schnake tuvo un rol fundamental. Bueno, Schnake se convierte en un fervoroso anticomunista. De hecho, el año 42, para las elecciones estas presidenciales, Schnake va a intentar presentarse como candidato desde el Partido Socialista, porque no querían a Juan Antonio Ríos, porque Juan Antonio Ríos había reprimido a los socialistas en la época de Carlos Dávila, y tampoco querían a Ibáñez, ¿no? Entonces, no se suman a ninguna de las candidaturas. Los socialistas quedan un poco dando vuelta y meten a Schnake, y Schnake finalmente no prende y termina bajando su candidatura. Entonces, Schnake queda en una situación bastante compleja y bastante incómoda. Sin embargo, ese año, en vista de que ya termina esta pugna tan dura entre socialistas y comunistas, se empiezan a tratar mejor y se funda un nuevo conglomerado que se va a llamar la Alianza Democrática, que se va a extender desde el año 42, gobierno de Juan Antonio Ríos, hasta el año 47. Pero Schnake va a salir del Partido Socialista, porque esta postura anticomunista no la van a compartir la mayoría de sus camaradas. En consecuencia, él finalmente va a quedar un poco solo, ¿no?, en esta postura anticomunista tan furiosa. Un anticomunismo que es muy antiguo, ¿eh? Sí, claro. Incluso desde la izquierda, como demuestra. Lo que pasa es que, aparte de estos temas internacionales y podríamos decir ideológicos, el Partido Comunista y el Partido Socialista se peleaban los mismos electores, que era el movimiento popular y obrero. Entonces había una pugna que tenía más que ver con acá que con Molotov y con Ribbentrop y con Stalin, ¿no? Sin embargo, la política exterior, en particular el Partido Comunista tan cercano, en cierto, a la Unión Soviética, servía en cierto modo como excusa, ¿no?, para hacer acusaciones que en realidad tenían más que ver con las pugnas en la política interior chilena. Profesor, y por último, entonces usted dice que Chile fue neutral hasta el fin de la guerra, o sea, incluso cuando Estados Unidos se mete de lleno, después de Pearl Harbor, sí, aún ¿mantuvo esa neutralidad? Sí, pero a principios de 1943 Chile rompe relaciones diplomáticas con los países del eje, que eso es lo primero que hacen. De hecho, ahí pasa una cuestión. Pero no declara la guerra no, a Alemania jamás, ¿no? En Italia tampoco. Y muy al final. De hecho, el año 42 los gringos, los norteamericanos, lo único que quieren es que Chile rompa relaciones y ojalá se meta en la guerra, porque solo Chile y Argentina se mantienen fuera en esta neutralidad, ¿no? Los únicos en todo el continente. Otros países mandaron tropas, los mexicanos, los brasileros. Entonces se les presiona mucho y a fines del año 42 el secretario de Estado norteamericano, Summer Wells, hace unas declaraciones muy destempladas en Estados Unidos, acusando que Chile y Argentina le están dando una puñalada por la espalda a los otros países americanos al permitir la presencia en sus países de agentes nazifascistas. Sí. Y a Juan Antonio Ríos, Roosevelt lo había invitado a Estados Unidos a una visita de Estado. Y Juan Antonio Ríos decide no ir a ningún lado. Cae el canciller chileno y todo el apoyo de la opinión pública chilena se va a favor de la neutralidad. Entonces eso le juega en contra
a Estados Unidos en sus pretensiones de sumar a Chile en el esfuerzo aliado, digamos. Y recién el año 1943 hasta recibir una serie de garantías, sobre todo que tenían que ver con préstamos, con ayuda para el proceso de industrialización y con la entrega de armamentos, y también con un aumento del precio del cobre, que se estaba llevando mucho cobre por el esfuerzo bélico, es que Chile acepta romper relaciones con los países del eje, y eso es en enero de 1943. Esa es la primera medida que toman para salirse de esta resistencia a sumarse al esfuerzo aliado. Ahí está, pues, el Senado aprobó la ruptura con el eje. Y con esta portada, profesor, de La Nación, de enero, suena la campana. Suena la campana. Oiga, profesor, interesante, ¿ah? Miren, Sí. y para ir entendiendo que finalmente los problemas políticos de Chile son parecidos al presente, pero con otra mirada, ¿no? De estas vueltas de la yo de la creo que es historia. interesante ver cómo, si bien Chile no tuvo ninguna participación material en la guerra, la política internacional, y en una tan álgida como una guerra de ese calibre, afecta a Chile, pero siendo utilizada desde Chile como excusa para las pugnas políticas, y que es algo que yo diría que ha ocurrido a lo largo de toda esta historia y que lo vemos en la actualidad. Terremoto de por medio, Chillán, y también el terremoto que ocurrió en la propia alianza de Exacto, gobierno. ¿Ah? así Interesante, es. profesor. Sí, sí. Que esté muy bien. ¿Ah? Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima.